de lo que está sucediendo hace unos instantes que arranca la sesión de la Suprema Corte de Justicia. Les voy a ir resumiendo pues lo que nos hemos perdido. Yasmín Esquivel y Lenia Batres intentaron retirar el punto de acuerdo de ser discutido el día de hoy, y 9-2 se terminó resolviendo a favor de que se discuta esta reforma, este proyecto. Vamos a ir viendo pues cómo están las cosas al interior, a las afueras, todo lo que está sucediendo en la Suprema Corte. Vamos a empezar con cómo llegaron temprano los manifestantes, los trabajadores, según trabajadores del Poder Judicial o porros de piña, a demostrar su respaldo a lo que se está decidiendo en la Corte. Vamos a verlo. Bueno, pues ahí está cómo están llegando los manifestantes. Una de las que llegó también fue la ya mencionada senadora pluri, Kenia López Rabadán. Vamos a ver. Kenia López Rabadán a las afueras. Vamos a ver algunos también de los videos que ha mandado don Arturo Pavón antes de entrar de lleno con lo que está sucediendo en la Suprema Corte. Vamos viendo primero cómo está dando abajo. Ahí está otra toma más. Bueno, pues así está todo esto. Vamos a ver algunas de las primeras intervenciones. Norma Piña habló al arrancar esto de la importancia total y vital de lo que se va a vivir el día de hoy. Estamos hablando, dice Piña, de algo que va a pasar a los libros de la historia de nuestro país, independientemente de lo que resuelva la Suprema Corte de Justicia. Vamos a ver cómo arrancó ponencia Norma Piña, repito, 1 hora antes de lo estimado. No es exagerado afirmar que cualquiera que sea la decisión a la que arribemos, será retomada por los libros de historia de nuestro país. Es cierto que no son pocas las ocasiones en las que a la Suprema Corte le toca estudiar y resolver asuntos de superlativa dificultad y relevancia social. También es cierto que no son pocas las decisiones que desde aquí se toman y transforman la realidad de las personas. Tampoco son pocas las decisiones que, muy a nuestro pesar, dividen a la sociedad a la que nos debemos. Esa es la ineludible e irrenunciable tarea que se le encomienda no solo a este,
sino a todos los tribunales constitucionales del mundo. Sin embargo, el caso que hoy nos ocupa tiene un componente adicional por el que será seguido y escrupulosamente revisado por la sociedad en general, por la mayoría de la comunidad jurídica nacional e internacional y por las generaciones futuras. Como presidenta de este Tribunal Constitucional, me dirijo a la sociedad para hacerle saber que somos conscientes del peso histórico que conllevará esta discusión. Sabemos el eco e importancia que tendrá cada una de las palabras que aquí pronunciamos. Precisamente por ello, con una mirada sincera, con la mano en el corazón, me permito afirmarle a la nación que cada una de las posiciones que mis compañeras ministras y mis compañeros ministros adopten estará presente el juramento que cada uno pronunció cuando inició su mandato: guardar y hacer guardar la Constitución de la República. Muchas gracias. Bueno, ahí está lo que dijo Norma Piña. Vamos a escuchar también la primera ponencia de Alcántara Carrancá, que es el ministro ponente, el que presenta el proyecto de este intento de golpe de Estado. Vamos a escuchar lo que se dijo. Una reforma que se publicó con posterioridad a la presentación del proyecto de este Tribunal Pleno y que priva a la sociedad en su conjunto de respuesta sobre la regularidad que debe de prevalecer del orden constitucional. Por lo anterior, yo propondría respetuosamente mencionar la existencia de esta reforma, pero llegar a la conclusión de que la misma está, en función de su artículo segundo transitorio, no resulta aplicable a este asunto que se encontraba ya en fase de resolución. Es cuanto a mi juicio de la población, una reforma que... Bueno, ahí está lo que dice Alcántara Carrancá. Repito, lo que se intentó fue remover dentro de los puntos de discusión el que se discutiera el tema de la constitucionalidad, de la supremacía constitucional, y bueno, terminaron desechándolo. Vamos a escuchar, vamos a enlazar en vivo. A ver, un segundo. Vamos a escuchar qué es lo que se está discutiendo en estos momentos. Un momento histórico, sin duda alguna, trascendente para el país. De contenido electoral. En eso no tengo la menor duda. Sin embargo, difiero con el proyecto en análisis en aquella parte en que propone abandonar un criterio de este alto tribunal a través de una nueva reflexión para justificar de ese modo la procedencia de este medio de defensa precisamente contra el texto de la Constitución misma, considerándola como una norma general de naturaleza electoral, esto es, como una ley derivada de la misma. Para mí, ello no es así. El criterio cuyo abandono se propone en este proyecto surgió de la resolución de los recursos de reclamación 8 de 2016, derivado de la acción de inconstitucionalidad 15 de 2016 y 9 de 2016, derivada de la acción de inconstitucionalidad 17 de 2016, decididas el 28 de abril de 2016 por mayoría de 7 votos y el 2 de mayo de 2016 con 8 votos respectivamente. En estos asuntos, diversos partidos políticos promovieron acción de inconstitucionalidad en contra del decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma política de la Ciudad de México, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de enero de 2016. Es decir, es un caso idéntico a este. Habiendo tenido por recibidas las demandas, el ministro instructor las desechó por improcedentes en términos de lo establecido por la fracción octava del artículo 19 de la ley reglamentaria en relación con el inciso F de la fracción segunda del artículo 105 constitucional. Los razonamientos fundamentales de su decisión fueron los siguientes, y lo cito textualmente. La causa de improcedencia se surte en el caso concreto por virtud de que el objeto de tutela
de las acciones de inconstitucionalidad previstas en la fracción segunda del artículo 105 de la Constitución Federal solamente comprende el control de normas generales, entendidas estas como leyes ordinarias federales o locales expedidas por los órganos legislativos, así como los tratados internacionales enunciados en la indicada fracción segunda, sin comprender otro tipo de normas como son las reformas constitucionales, incluidos los artículos transitorios como pretende el partido político promovente. En efecto, dicho precepto fundamental distingue el término disposiciones generales o normas generales e incluso leyes electorales federales, leyes electorales locales y tratados internacionales de la acepción Constitución, la cual, de acuerdo con el propio numeral, es el referente al parámetro para examinar a todas ellas. Es decir, la materia de análisis es que dichas disposiciones generales, incluidas las electorales, sean conformes con la norma fundamental, por lo cual no puede interpretarse que al aludir el citado artículo 105, fracción segunda, a normas generales se hubiera comprendido a la propia Constitución, porque su interpretación integral limita su objeto a las leyes en sentido estricto, esto es, a las expedidas por el legislador ordinario, sea federal, de los estados o del Distrito Federal. Insisto, estoy leyendo el proveído con el que se desecharon estas demandas. En ese orden, si bien la Constitución Federal es, en sentido amplio, un conjunto de normas, lo cierto es que por su propia definición, como documento político, contiene las bases de un Estado constitucional, al comprender esencialmente la forma de gobierno y su organización, el reconocimiento de derechos humanos y los medios de control constitucional, así como los principios y valores fundamentales del Estado, por lo que no puede considerarse como ley ni conferírsele un ámbito federal o local, y menos aún clasificarse en una materia en concreto, según el precepto o preceptos de que se trate, para los efectos de la procedencia de este medio de control. De lo anterior, dice el proveído que desechó esas demandas, se evidencia que la acción de inconstitucionalidad no es la vía idónea para ejercer el control de la regularidad constitucional del contenido de las reformas a la Constitución Federal, incluidos desde luego sus disposiciones transitorias, al formar parte de ellas, pues la propia norma fundamental, al establecer dicho medio de control, no contempló la posibilidad de que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación pueda ejercerlo sobre el procedimiento de reforma previsto en el artículo 135 constitucional, ni mucho menos que pueda hacerlo respecto de la constitucionalidad del contenido de tales reformas. Inconformes con este auto, los accionantes promovieron recurso de reclamación, cuyo conducimiento correspondió por la importancia de su contenido a este Tribunal Pleno, el que, como ya se indicó, confirmó a ambos proveídos de desechamiento por 7 y 8 votos respectivamente en 2 diversas sesiones. Por su importancia e incidencia en este asunto, narraré sucintamente las consideraciones más importantes que determinaron el sentido de ambos fallos, los cuales se abordaron a través de la formulación de 4 preguntas. Primera, ¿el ministro instructor es competente para desechar una acción de inconstitucionalidad? El Pleno respondió que sí es competente el ministro instructor para desechar una demanda conforme a lo dispuesto por los artículos 62 y 25 de la ley de la materia, mientras exista un motivo manifiesto indudable de improcedencia. A una segunda pregunta que decía, en el caso a examen, ¿existía un motivo manifiesto indudable de improcedencia? El Tribunal Pleno resolvió que, en efecto, se actualizó un motivo manifiesto indudable de improcedencia que motivó el desechamiento impugnado, derivado, y cito textualmente, de la simple lectura del artículo 105, fracción segunda, inciso F, de la Constitución Federal, que hace patente con total claridad que la acción de inconstitucionalidad es un medio de control abstracto de inconstitucionalidad de normas generales inferiores a la propia Constitución. Repito, estoy leyendo
la decisión que tomó este alto tribunal al conocer de 2 recursos de reclamación, por lo cual a través de este medio de control no puede cuestionarse una reforma constitucional como pretenden los recurrentes. Agregó el Pleno que la Constitución Federal no puede ser considerada bajo ninguna intelección razonable como una ley federal o local en materia electoral, por lo que es evidente que la acción de inconstitucionalidad no es un medio que permita someter a la propia Constitución a un control de constitucionalidad y por ende los partidos políticos no la pueden combatir a través de este medio de defensa. Concluyó en este apartado, segunda pregunta, señalando que para sostener lo anterior es innecesario realizar consideraciones interpretativas profundas propias de una sentencia, sino que ello puede realizarse incluso con un auto de trámite. Más adelante, la sentencia a esas reclamaciones formuló una tercera pregunta. El objeto de control de la acción de inconstitucionalidad se modificó a partir de la reforma constitucional sobre derechos humanos del 2011. El Pleno de este alto tribunal determinó infundados los planteamientos formulados en ese sentido, sosteniendo que la reforma de 2011 no implicó en modo alguno que los órganos jurisdiccionales puedan, al margen de sus competencias, admitir medios de defensa notoriamente improcedentes. Finalmente, en estos recursos de reclamación se dio respuesta a una última interrogante, la cuarta. La improcedencia de la acción de inconstitucionalidad en contra de reformas a la Constitución Federal viola el derecho de acceso a la justicia. La respuesta de este tribunal pleno fue negativa, afirmándose en el fallo que ni la Constitución mexicana ni la Convención Americana sobre Derechos Humanos establecen en favor de persona alguna derechos específicos para que a través de una acción de inconstitucionalidad se controlen reformas a la Constitución Federal. Con estas conclusiones, se resolvió como infundado el recurso de reclamación en ambos casos y se confirmaron los autos que desecharon las respectivas acciones de inconstitucionalidad. Pues así, señores, esta sesión histórica no será una sesión breve, hay que decirlo, será una sesión de aproximadamente, yo creo, será unas 3 horitas más o menos, ya va para una, con lo cual yo creo que esta es la primera orden, lo que se va, lo más importante es lo primero que se está discutiendo, con lo cual, pues sí, vamos a decir que quizás sobre el mediodía ya sabremos qué pasó en la Suprema Corte de Justicia. Si quieren seguirlo viendo, ya lo saben, está en vivo en mi canal, Publio ARL, para que vayan y lo vean. Mientras